Vamos a empezar con ejercicios facilitos, ya para que tú empieces a calentar motores y le agarres cariño a este tema de mezcla de gas. Te dice, determina la presión total en el recipiente, ¿ya? Quiero saber la presión total en el recipiente. Por ejemplo, yo tengo aquí el gas A y el gas B, uno tiene una presión de 0,6 atmósferas y otro de 1,4 atmósferas. ¿Se entiende? Que estas son presiones parciales, no debería estar del todo así, porque acuérdate que la presión parcial es la presión que ejercería a él y la presión que ejercería a él si estuvieran solitos, ¿no? A las mismas condiciones de volumen y temperatura que la misma. Pero si hasta cierto punto me dicen que la presión parcial de A vale 0,6 y la presión parcial de B vale 1,4, chicos, ¿cuál sería la presión total? Al ojo, 0,6 y 1,4. ¿Cuál sería la presión total? Lúcete, ¿cuánto valdría? Claro, obvio, vale 2, pues, ¿no? Claro, 2 atmósferas. Ni vuelta que darle. Alternativa, la letra D. Esa es tu respuesta. Siguiente pregunta. Calcula la fracción molar del metano en la mezcla. Bueno, fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? El número de moles con respecto al número de moles totales, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber la fracción molar del metano, ¿qué tendría que hacer? Las moles del metano con respecto a las moles totales. ¿Cómo calculo las moles del metano y las moles totales? Bueno, acuérdate que el número de moles es la masa entre la masa molar. Para el metano, ya, CH4 me dicen que su masa vale 16, su masa molar es 16, 16 entre 16, 1, ¿ya? Si yo quiero el número de moles del oxígeno, el oxígeno su masa es 32 y su masa molar vale 32, 32 entre 2, 32, 1. El nitrógeno, 56 gramos, su masa molar 28, 56 entre 28, 2, número de moles. Quiero el número de moles totales, suma, pim, 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 ¿cuánto te da? 4 moles. Si yo quiero la fracción molar del metano, vamos, ya te dije, no esperes a que yo resuelva esto de acá, tú ya debes ir avanzando y dándome una respuesta. ¿Cuál es la fracción molar del metano? La fracción molar del metano será las moles del metano entre las moles totales. O sea, debe ser 1 dividido entre 4. Entonces, tu respuesta debe ser o un cuarto o debe ser 0,25. Alternativa de respuesta sería la letra E. Esta sería tu respuesta. Respuesta letra E. ¿Ya? Siguiente pregunta. Determine la presión del oxígeno en la siguiente mezcla de gases. Me dice que la presión total vale 750 milímetros de mercurio. Y yo quiero saber cuál es la presión del oxígeno. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Me dan de dato la masa del propano, la masa del oxígeno y las moles del nitrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo tengo la masa del propano y la masa del oxígeno y divido entre la masa molar, ¿ya? Voy a tener 440, que es la masa del propano, entre la masa molar, que vale 44, me da 10 moles. La masa del oxígeno, que es 320 entre 32, me da 10 moles. Y del nitrógeno, yo ya sé que tengo 5 moles, ya no tengo que hacer el proceso anterior. Sumo las moles totales, voy a tener 25 moles, ¿ya? Tienes dos opciones. Puedes utilizar la ley de Dalton, que te dice que la presión parcial es la fracción molar multiplicado por la presión total, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí, hace un rato lo vimos. La fracción molar por la presión total me da la presión parcial. Pero también puedes utilizar relación de moles en relación de presiones. O sea, en otras palabras, si la presión total vale 750 milímetros de mercurio, es por efecto de estas 25 moles. O sea, esta presión es este número de moles. Pero como yo quiero la presión del oxígeno, que corresponde a 10 moles, ¿cuál sería su presión? O sea, 25 moles ejercen esa presión. 10 moles, ¿qué presión ejercerán? Despejas y tendrías que hallar tu respuesta, ¿no? 25 moles, 750 milímetros de mercurio. 10 moles, el oxígeno, ¿qué presión ejercerá? Operas matemáticamente, ¿no? ¿Y qué te queda aquí? Te va a quedar que la presión del oxígeno va a ser 300 milímetros de mercurio, ¿ya? Opera tú y fíjate si está saliendo eso. No tienes por qué creerme, ¿ya? Opera matemáticamente para que compruebes si está bien. Alternativa, en este caso, sería la letra C, ¿ya? Siguiente pregunta. Determina la fracción molar del oxígeno en la siguiente mezcla, ¿ya? La fracción molar, ¿cómo la hallas? Tú acuérdate que la fracción molar va a ser la relación de la presión con respecto a la presión total, ¿cierto? Las moles con respecto a las moles totales o el volumen con respecto al volumen total. Si yo quiero la fracción molar del oxígeno, tendría que ser la presión del oxígeno con respecto a la presión total. Profe, no tengo la presión del oxígeno. Ah, pero mira, tienes la presión total
y sabes que la presión parcial de este componente vale 4 atmósferas. Chicos, si ustedes tienen que él es 8 atmósferas y él es 4 atmósferas, consulta, ¿tengo la presión del oxígeno, sí o no? Sí, perfecto. Sebastián ya se adelantó a todos y ya sacó la fracción molar. Si él vale 8 atmósferas y él vale 4 atmósferas, se entiende que el oxígeno debe ser 4 atmósferas, porque la suma de presiones parciales me da la presión total. Si tengo la presión parcial de él, que vale 4 atmósferas, ¿no? Entonces, significa que la fracción molar del oxígeno vale 0,5, ¿no? Y por lo tanto, esa tendría que ser tu respuesta. Excelente, Sebastián. Perfecto, estrellita para ti. Siguiente, te dice, señale verdadero o falso según corresponda. Primero, la ley de los volúmenes parciales es la ley de Proust. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Ley de presiones parciales o de volúmenes parciales, ¿es la ley de Proust? Falsísimo, excelente, Juan. No, no es. Muy bien, Salma, perfecto. Sebastián. La ley de volúmenes parciales es la ley de Amagat, ¿correcto? Dice, en una mezcla gaseosa los componentes se comportan como si estuvieran solos, ¿verdadero o falso? ¿Qué tú dices? En una mezcla gaseosa los componentes se comportan como si estuvieran solos. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, recontra verdadero. Acuérdate, en esta mezcla alrededor llamada aire, ¿qué vas a tener? Oxígeno, nitrógeno y todos los posibles gases que haya en el interior. Pero el comportamiento del oxígeno no depende del nitrógeno, no depende de los otros gases. Es más, se comporta como si estuviera solo porque si tú enciendes un fósforo, este va a permanecer encendido. Y tú ni cuenta que hay otros gases posiblemente. El comportamiento de un gas depende estrictamente de cada uno de los componentes gaseosos. Su comportamiento de cada componente gaseoso es independiente respecto a los demás. ¿Ya? Luego, las fracciones molares de los componentes siempre suman 1, sí, verdadero, ¿no? Entonces, falso, verdadero, verdadero, alternativa, la letra, no hay alternativas, sería falso, verdadero y verdadero, ¿ya? Calcule la presión del dióxido de carbono en la siguiente mezcla. Mira, tengo que las moles de él, las moles de él y las moles de él valen 4, 6 y 2 respectivamente. Y que la presión parcial del oxígeno es 260 milímetros de mercurio. Chicos, si yo quiero la presión parcial del dióxido de carbono, yo creo que ya la tengo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si esta presión de 260 es referida a 6 moles, ¿no? Entonces, 2 moles, ¿qué presión me representará? Será la tercera parte, ¿no? ¿Cuánto es la tercera parte de 260? Aplícale de los poquititos, ¿cuánto tendría que ser? 6 moles ejercen una presión de 260 milímetros de mercurio. Entonces, 2 moles, que es el dióxido de carbono, ¿qué presión ejercerá? No lo sabes. Operas matemáticamente y eso te da 86,6. Entonces, vamos a continuar con la resolución de los ejercicios y ahora corresponde lo siguiente, ¿ya? Te dice, en la siguiente mezcla, ¿ya? En la siguiente mezcla gaseosa determine la masa molar aparente, ¿ya? Bueno, si yo quiero la masa molar aparente, tú acuérdate que el peso molecular aparente es un peso molecular promedio ponderado de todos los pesos moleculares de los componentes que yo encuentro en la mezcla, ¿no? Entonces, para poder resolver este ejercicio, yo lo que necesitaría son las fracciones molares de todos ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para hallar las fracciones molares? Acuérdate que la fracción molar viene a ser el número de moles con respecto a las moles totales. Por ejemplo, el número de moles de él vale 4. El número de moles totales es 15. Por lo tanto, la fracción molar del nitrógeno será 4 entre 15. La fracción molar del dióxido de azufre, ¿cuál será? Las moles de él con respecto a las moles totales. O sea, 6 entre 15, ¿no? Entonces, para el nitrógeno, 4 entre 15. Para el dióxido de azufre, 6 entre 15. Y para el oxígeno, 5 entre 15. Profe, ¿puede simplificar? Sí, sí se puede. Pero lo que quiero es mostrar cómo llegas tú a esos valores. El peso molecular de él vale 28, el del dióxido de azufre vale 64 y el del oxígeno pesa 32. Entonces, teniendo estos datos, tú puedes calcular el peso molecular promedio o el peso molecular aparente, que es la masa del componente por su peso molecular, masa del componente por su peso molecular y masa del componente por su peso molecular. ¿Cuánto es la fracción de, cuánto es todo esto? Bueno, de él es 4/15, o 4 sobre 15 multiplicado por 28. De él es 6 entre 15 multiplicado por 64. Y de él es 5 entre 15 multiplicado por 32. Vas operando y te queda que el peso molecular aparente vale 43,73. Entonces tu respuesta tendría que ser la letra D. ¿Ya? Entonces,
Estos ejercicios que hemos visto previamente son ejercicios que nos ayudan un poco para familiarizarnos con las fórmulas. Ahora sí vamos a ver ejercicios un poquito más relacionados con potenciales preguntas que puedan aparecer en examen de admisión, preguntas TIC. ¿Ya? Por ejemplo, te dicen acá, considérese el sistema en el cual los tanques se encuentran interconectados a las condiciones mostradas. Si se abren las válvulas y la mezcla al final tiene una temperatura de 20 grados Celsius, calcule la presión final de la mezcla y solo considere el volumen de los tanques. ¿Ya? Acá punto muy importante, chicos. ¿Ya? Estos ejercicios son ejercicios que típicamente aparecen en examen de admisión. O este ejercicio es un ejercicio tipo de examen de admisión, en donde tú tienes dos o más componentes. El tipo de examen de admisión es que tienes dos componentes, primero la llave cerrada, luego abres la llave y quieres saber cuáles son las características cuando tú abres la llave del sistema. Entonces, acá nosotros podemos hacer lo siguiente. Como nosotros no nos queremos llenar de fórmulas ni tener que memorizar algo, tú acuérdate que lo que puedes sumar o restar, ¿qué cosas son? Te lo dije. ¿Qué puedes sumar y restar sin ningún problema? ¿Qué puedes sumar y restar sin ningún problema? ¿Qué puedes sumar o restar? ¿Puedes sumar o restar? No. Puedes sumar y restar sin ningún problema moles, porque las moles son moléculas. 10 moléculas más 15 moléculas, 25 moléculas. 30 moléculas más 20 moléculas, 50 moléculas. 2 mol más 3 mol, 5 moles. 10 mol más 20 mol, 30 moles. O sea, lo que te conviene acá es sumar moles o restar moles. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Mira, esto debe tener un cierto número de moles. Mira, voy a analizar, voy a ponerme a pensar. Esto debe tener un cierto número de moles, esto debe tener un cierto número de moles y esto debe tener un número de moles. En estos momentos las moles están separados porque las llaves están cerradas. Pero cuando yo abra la llave, entonces estos gases van a empezar a mezclarse y voy a tener yo un número total de moles. Si acá hay una mol, acá hay 2 moles y acá hay 4 moles, cuando yo abra, en todo el sistema habrá un total de 7 moles, ¿cierto? Si acá hay 10 moles, acá hay 20 moles y acá hay 40 moles, cuando yo abra, en todo el sistema habrá un total de 70 moles. Las moles se pueden sumar o se pueden restar. Y luego, con eso, voy a hallar lo que me piden. ¿Qué me piden? Calcula la presión final del sistema, la presión final de la mezcla. O sea, esto se ha mezclado, ¿ya? Y va a formar un nuevo sistema que va a ser la mezcla, obviamente, ¿no? Y tú sabes que cada uno de estos componentes o cada uno de estos sistemas se comporta de manera independiente, ¿no? Entonces podemos nosotros hacer lo siguiente, porque un alumno si ve esto dice, la presión de la mezcla va a ser suma de presiones parciales y me da la presión total. El alumno lo va a tratar de llevar por ahí, pero yo te digo, ahí ten bastante cuidado porque tú puedes sumar presiones parciales siempre y cuando las temperaturas sean las mismas y los volúmenes sean los mismos. Entonces ni se te ocurra sumar estas presiones para decir, oye, la presión va a ser 5 atmósferas. Perdiste, porque ahí ni siquiera hay foro, ni siquiera hay clave. Y si te ponen clave con toda la maldad del mundo, podrías marcar 5 y está mal, ¿ya? Lo que tú tendrías que hacer es el cálculo con respecto al número de moles. ¿Cómo así? Mira, yo te recomiendo esto. Si tú tienes este sistema, que es el de acá, él debe tener asociado un número de moles. Él debe tener asociado un número de moles y él debe tener asociado un número de moles. Entonces vas a decir, ellos son las moles de A, las moles de B y las moles de C. Luego ya vemos si es oxígeno, nitrógeno o aire. Por ahora yo quiero saber qué son las moles de A, las de B y las de C, ¿ya? Ahora, recordemos de la ecuación de pavo-ratón, ¿ya? Pavo-ratón en tu mente. Si tienes la ecuación de pavo-ratón en tu mente, despeja el número de moles. ¿El número de moles a qué sería? E por B entre RT, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, el número de moles de ¿a qué sería igual? La presión de A por el volumen de A entre RT. El número de moles de B, ¿a qué es igual? Presión de B por el volumen de B entre RT. Y el número de moles de C, ¿a qué va a ser igual? Presión de C por volumen de C entre RT. ¿Profe, se puede? Sí, mira que lo estamos haciendo. Ahora, las moles totales se va a dar cuando tú abras esta llave y esta llave. Entonces todo se va a mezclar y va a formar un solo sistema.
Entonces tú vas a decir, para el sistema total, el número de moles totales es igual a ¿qué? A la presión total del sistema, que es lo que te están pidiendo. Acá está lo que nosotros queremos. El volumen total del sistema. Profe, ¿cuál es el volumen total del sistema? Te dice el problema, considere el volumen de los tanques. O sea, cuando tú abres este tanque y este tanque, todos los gases se mezclan. Y recuerda, por condición, que los gases ocupan la totalidad del espacio que se le ofrece. ¿Cuánto espacio hay aquí? 4 litros. Aquí, 2 litros. ¿Y aquí cuánto? 1 litro. O sea, ayúdame. ¿Cuál va a ser el volumen final del sistema? Te creo. ¿Cuál va a ser el volumen final del sistema? Te creo, ¿eh? Si no me pasa el otro problema y no resuelvo. Excelente, Justin. 7 litros. Porque cuando tú abras las válvulas, todos los gases van a interconectarse y van a ocupar todo el espacio que se le ofrece. ¿Y qué espacio tengo disponible? Tengo disponible 7 litros. Profe, ¿y no puede ser que sea más volumen? No, porque los tanques son sistemas herméticos. Si fueran globos, tal vez se pueden expandir o se pueden comprimir, pero son tanques, no se expanden ni se comprimen. O sea, el volumen de él va a ser 7 litros, el de él 2 litros y el de él 1 litro. Y se acabó. Ya tienes el volumen de ellos. Entonces, este volumen lo tengo. Y la temperatura total. Ah, profe, fácil. La temperatura total es la suma de esto más esto más esto. Ah, perdiste. No puedes sumar temperaturas porque acuérdate que la temperatura es una propiedad intensiva. No existe tampoco la forma de cómo hacerlo. Profe, ¿cómo hago? Lee. ¿Qué te dice? Se abren las válvulas y la mezcla al final tiene una temperatura de 20 grados Celsius. O sea, cuando ya se estabilizó todo el sistema, la nueva temperatura del sistema vale 20 grados Celsius. Profe, ¿y se vale? Sí, ¿por qué no? Uno está a 20 grados Celsius, otro está a 40 y otro está a 30. O sea, al final cuando se estabilizó el sistema, alcanzó una temperatura de 20 grados Celsius. No hay problema. Ahora, ¿tú qué puedes hacer? Sabes que las moles totales es la suma de las moles de A más las moles de B más las moles de C. O sea, todo este tanquecito de acá es igual a esto más esto y más esto. Entonces, lo que vas a hacer es ir reemplazando, ¿ya? Dice, el número de moles de A más las moles de B más las moles de C son las moles totales. Y si no me dieran y dijeran que el volumen del recipiente de donde se mezclan, no, siempre te lo van a dar. Te van a dar esto y te van a dar esto. No puede ser que no te lo den. Siempre te van a dar el volumen, ¿ya? Porque si no, no vas a poder hallar tu respuesta. El problema es clásico. Clásicamente son 2 tanques nada más. Acá el ejercicio te da 3 tanques. Entonces, las moles totales son las moles de A más las moles de B más las moles de C. Entonces, las moles totales es esto. Lo pones acá. Lo de A es acá, lo de B es acá y lo de C es acá. Lo reemplazas, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que tienes. ¿Qué va a pasar con las R? Se van. Entonces solamente vas a tener que reemplazar, ¿no? La presión por 7 litros entre 293, que es la presión final del sistema, es igual a ¿qué? A la presión por el volumen entre temperatura. Presión por volumen 1 por 1 entre temperatura 293. Presión por volumen entre temperatura, o sea, 2 por 2 entre 313. Presión por volumen entre temperatura, 2 por 4 entre 303. Resuelves esta ecuación matemática y llegas a tu respuesta. Profe, ¿voy a tener que resolver todo eso? Sí, en examen de admisión tú tienes la disponibilidad de una calculadora y con la calculadora lo puedes hacer. Por eso te decía, consíguete una calculadora, yo tengo aquí mi calculadora y lo que tú puedes hacer es, acá, aprovecha e ir calculando, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes esto, lo que vas a hacer es, en cada uno de ellos, es ir operando. Sería 2 por 4 entre 303. ¿Ya? Esto le das un igual y le pones memoria más. Haces tu otro cálculo, memoria más. Haces tu otro cálculo, memoria más. Y luego haces una recuperación de memoria, que debe ser MR o RM, que aparezca ahí, y te va a aparecer la suma total. Una vez que tienes la suma total de todo esto, multiplicas por 293, divides entre 7 y debes llegar a tu respuesta. Mira que estoy hablando ya un buen rato y hasta eso tú ya debiste haber obtenido tu respuesta. ¿Cuánto te salió? Porque al final debe salir de ti la respuesta, no debe salirme a mí. ¿Cuánto te salió? Nada. Ya. La respuesta debe salirte 1,78 atmósferas. Operas y debes llegar a esa respuesta. 1,78 atmósferas. Ya tú lo demuestras si verdaderamente fue 1,78 atmósferas o no. Ya, alternativa, la letra D. Siguiente pregunta. Dice, se entiende por densidad relativa de un gas a la relación entre la densidad del gas y la densidad del aire.
De acuerdo a esto, calcule la densidad relativa del metano, CH4, a 20 grados Celsius y una atmósfera. ¿Ya? Entonces, yo lo que quiero es la densidad relativa del metano. ¿Y qué sería la densidad relativa del metano? Sería la densidad del metano con respecto a la densidad del aire. ¿Y por qué, profe? Porque acá te dice que te definen a la densidad relativa como la relación entre la densidad del gas, que para nuestro caso es el metano, y la densidad del aire. Entonces yo tendría que relacionar la densidad del metano y la densidad del aire. Pero ambos se encuentran a 20 grados Celsius y una atmósfera. Entonces, ¿qué podría hacer? Para el metano, la presión por el peso molecular es igual a T por R y por D, ¿no? Estamos a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 20 grados Celsius y R vale 0,082. Profe, ¿reemplaza? No, espérate. Siempre reemplaza al final, no al inicio. Primero trabaja con tus variables, tus ecuaciones, y luego recién al final reemplaza. Para el caso del aire, para el aire, la presión por el peso molecular del aire es igual a T por R y por la densidad del aire. ¿Qué te dice aquí el ejercicio? Que la densidad relativa es la densidad del gas sobre la densidad del aire. Entonces, si yo quiero la densidad relativa del metano, será esta densidad entre esta densidad. ¿Qué podría hacer? Dividir el y el. Cuando tú divides, ya, cada uno de ellos, ¿qué va a ocurrir? Las presiones se van, son las mismas. R y T se van, son las mismas. Y por lo tanto, ¿qué te va a quedar? Que la densidad del metano es a la densidad del aire, como el peso molecular del metano es al peso molecular del aire. El peso molecular del metano, ¿lo tengo? Yes. 12 más 4, esto vale 16. El peso molecular del aire, profe, ¿lo puedo calcular? Pues sí, pero no lo vas a hacer porque aquí te lo dan. Mira, el peso molecular del aire vale 28,9. Entonces, tienes estos dos y esto es lo que te están pidiendo. La densidad relativa es el peso molecular del metano, que vale 16, entre el peso molecular del aire, que vale 28,9. Operas y ¿cuánto te sale? ¿Cuánto es 16 entre 28,9? Opera, ¿cuánto te sale? 0,55. Excelente, Justin. Muy bien. Entonces, 0,55. Profe, ¿qué unidades? Espérate. Si estás relacionando dos magnitudes iguales con las mismas unidades, ¿va a tener unidades o no va a tener unidades? No, ¿verdad? Esto va a ser algo adimensional. ¿Ya? Entonces, alternativa de respuesta sería la letra B. Esa es tu respuesta. Siguiente pregunta. Calcule la densidad en gramos por litro de una mezcla de 40% de propano y 60% de butano a condiciones normales. A ver. Quiero la densidad de la mezcla. Y justo mira, por acá yo tengo densidad y el aire es una mezcla. Entonces esto me puede servir. Presión por el peso molecular es igual a T por R y por D. Entonces significa que la presión la debería tener. Me dicen condiciones normales. ¿Condiciones normales cuál es la presión? Una atmósfera, ¿cierto? Luego, el peso molecular de la mezcla no lo tengo. La temperatura la tengo, me dicen condiciones normales. ¿Condiciones normales cuánto vale la temperatura? 273 Kelvin, ¿no? Sí la tengo. Y luego R también, porque se entiende que si estoy a condiciones normales y es una atmósfera, R vale 0,082. Y lo que puedo calcular es la densidad del aire solo si tengo el peso molecular del aire. O sea, yo podré calcular la densidad de esta mezcla si tengo el peso molecular de esta mezcla. ¿Y podré calcular el peso molecular de la mezcla, chicos? Sí, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como yo tengo porcentaje de propano y tengo porcentaje de butano, también tengo las fracciones molares, ¿verdad? ¿Cuánto vale la fracción molar del propano? Ayúdame, rapidito. ¿Cuánto vale la fracción molar del propano? Habla, ¿cuánto vale? Fracción molar del propano, ¿cuánto vale? ¿Del propano 0,6? No, lee. ¿Qué te dicen? ¿Del propano cuánto vale? 0,4, perfecto. Y del butano 0,6. Entonces ya tengo esto y también tengo sus pesos moleculares, ¿cierto? Entonces voy a decir, esto vale 0,4 y su peso molecular es 44. Esto vale 0,6 y su peso molecular es 58. Profe, ¿de dónde saca 44 y 58? 12 por 4 es 48 más 10 58, peso molecular. Opero matemáticamente esto y el peso molecular de la mezcla me sale 52,4. ¿Ya? Y ese 52,4 es el peso molecular que me estaba faltando para hallar la densidad de la mezcla. Entonces, ¿cuánto vale la presión? Una atmósfera.
El peso molecular, 52.4, lo acabo de determinar. La temperatura, ¿cuánto vale la temperatura? 273 Kelvin, porque estamos en condiciones normales. R vale 0,082 y con eso haya la densidad. ¿Cuánto te sale la densidad? ¿Cuánto sale la densidad? Opera. ¿Cuánto sale? Algo me dice que no está con su calculadora a la mano, ¿eh? Entonces, operas matemáticamente y esto te va a salir excelente, 2,34. Muy bien, Rubén, muy bien, Juan, perfecto. Estrellita para ustedes, chicos. Perfecto, muy bien. Entonces, la densidad de la mezcla vale 2,34. Y 2,34 es tu alternativa de respuesta a la letra B. ¿Ya? Esa sería tu respuesta. Ahora, punto muy importante, ¿ya? Hay alumnos que ya han practicado tanto, ¿ya? Que practican tanto, que se hacen memoria y tienen una fórmula adicional, que es esta. La densidad en condiciones normales es el peso molecular de la mezcla entre 22,4. ¿Ya? O sea, yo he utilizado esto asumiendo de que no sabemos esta fórmula. Pero el alumno cuando practica mucho y opera y está ahí, encuentra algunas formulitas adicionales. Y una formulita que te puede servir es que la densidad de un gas en condiciones normales es el peso molecular de la mezcla de 22,4. O sea, en vez de haber hecho todo esto, lo que hubieras hecho es dividir 52.4 entre 22.4 y hubieras llegado a la misma respuesta, 2,34. Alternativa, la letra B, ¿correcto? Listo. Está bien, no hay problema. Demórense todo lo que puedan, pero la idea es que lleguen a la respuesta. Pregunta teórica. Te dice, con respecto a la fracción molar, indique verdadero o falso las siguientes proposiciones. La fracción molar es igual al porcentaje molar dividido entre 100. Su valor depende de las condiciones de presión y temperatura. La fracción molar, me dicen, ¿no? Y se emplea en el cálculo de algunas propiedades de la mezcla de los gases. Bueno, veamos acá. Nosotros ya hemos discutido qué cosa es la fracción molar. La fracción molar viene a ser las moles de un componente con respecto a las moles totales, ¿no? Las moles de B con respecto a las moles totales, las moles de A con respecto a las moles totales, y la suma de fracciones molares es igual a la unidad. Cuando vimos la ley de Dalton y la ley de las presiones parciales y la ley de Amagat, vimos que 100 veces la fracción molar es las moles de A entre las moles totales multiplicado por 100, presión parcial de A entre la presión total multiplicado por 100, y el volumen parcial de A entre el volumen total multiplicado por 100, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que la fracción molar es igual al porcentaje molar entre 100, bueno, esto de acá es el porcentaje molar. Si el porcentaje molar yo lo divido entre 100, ¿qué me da como resultado? La fracción molar. Entonces, lo primero que será, ¿verdad? D. Lo segundo, su valor depende de las condiciones de presión y temperatura. Lúcete, el valor de la fracción molar depende de la presión y la temperatura. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Claro, falsísima, recontra falsa. Eso no, la fracción molar únicamente depende del número de moles. Lo puedes hallar a través de las fracciones molar, a través de las tensiones, del volumen, pero no depende de ello. Una de las grandes ventajas que tiene la fracción molar es que únicamente depende de las moles. Como solamente depende de las moles, tú puedes hallarlo conociendo el número de moles. Ya si tú quieres hacia adelante, conociendo otras relaciones, puedes hallarlo con la presión, puedes hallarlo con el volumen, pero en principio no depende ni de la presión ni de la temperatura. Entonces, para este caso, falso. Se emplea en el cálculo de algunas propiedades de la mezcla de los gases. ¿Qué tú dices? Lúcete, ¿verdadero o falso? Se emplea en el cálculo de algunas propiedades de la mezcla de los gases. ¿Sí o no? Claro, pues, ¿no? Si yo quiero el peso molecular aparente, está metida ahí la fracción molar, ¿cierto? Si yo quiero la presión parcial de un gas, está metida la fracción molar, porque acuérdate que la presión parcial es la fracción molar multiplicada por la presión total y se acabó. Llegaste a tu respuesta, ¿no? Entonces, verdadero, falso, verdadero, alternativa que marcas, la letra C. Esa es tu respuesta, ¿ya? Siguiente. Una vasija abierta se encuentra inicialmente a 15 grados Celsius y se calienta hasta 688 grados Fahrenheit en un proceso isobárico. Es proceso isobárico que se mantiene constante, chicos. En el proceso isobárico, presión, volumen o temperatura. Proceso isobárico. Excelente, Justin. Perfecto. Estrellita para ti. ¿Sí? Claro. Proceso isobárico significa la presión es constante. Ahora, hay que leer. ¿Ya? Dice, una vasija abierta se encuentra inicialmente a 15 grados Celsius y se calienta hasta 688 grados Fahrenheit en un proceso isobárico, o sea, presión constante.
calcula la fracción en masa calcula la fracción de la masa de aire que es desplazado fuera de la vasija con respecto a la masa inicial. Esto es más que todo un planteamiento. Y mira, los únicos datos que te dan son la temperatura. No te dan otro dato. Te dicen que es un proceso isobárico, te dicen que es abierto, pero el único dato numérico que tienes es el de la temperatura. O sea, tú vas a tener que resolverlo a partir de la temperatura. Y más aún todavía, te dicen que una de las temperaturas vale 688 grados Fahrenheit. Profe, yo solamente me aprendí que Celsius más Kelvin más 273 es Kelvin. Perdiste, porque si no aprendiste cómo se relaciona Fahrenheit con Celsius o Fahrenheit con Kelvin, no vas a poder resolver este ejercicio. Entonces, debes saber cuándo vale la relación Fahrenheit-Celsius o Fahrenheit-Kelvin, cualquiera de las dos, ¿ya? Ahora lo vamos a practicar. Entonces, me dice, en una vasija abierta se encuentra inicialmente a 15 grados Celsius. Ahí está mi vasija abierta, ¿ya? Esta vasija abierta, sin cerrar, ¿ya? Se encuentra a una temperatura de 15 grados Celsius. Le sumo 273 y me da la lectura en Kelvin, que es 288, ¿ya? La presión que está soportando es la presión externa, la presión del aire. Profe, le pongo una atmósfera, espérate. Tú solamente ponle P nada más. Tú no sabes si es una atmósfera. Tú ponle P porque si estás a nivel del mar, sí vale una atmósfera. Pero si esto lo estás haciendo en Cerro de Pasco, no vale una atmósfera. Es mucho menos de una atmósfera. Lo que sí sabes es que es la presión atmosférica, nada más. Y esta recipiente tiene este volumen y el límite del volumen es hasta acá. Hasta ahí es el volumen del recipiente. O sea, tu gas se encuentra acá dentro de este recipiente con la vasija abierta. Está bien, ¿ya? Luego te dicen que lo que ha pasado es lo siguiente, que tú has calentado este sistema hasta 688 grados Fahrenheit. Yo ya lo calculé. Esto vale 637,4 Kelvin. Profe, ¿cómo hizo? Bueno, acuérdate que Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual o multiplicado por 5 es igual a Celsius. O en otras palabras, Celsius es a 5/9 de Fahrenheit menos 32. Hazlo mentalmente o hazlo con tu calculadora. ¿Ya? Estás con tu calculadora a la mano, ¿no? Fahrenheit menos 32. O sea, lo que vas a hacer es 688 menos 32. Eso te tiene que dar 656. 656 lo divides entre 9 y lo multiplicas por 5 y te da 364,4 grados Celsius. Hasta ahí la temperatura está en Celsius. Pero si tú quieres convertirla en Kelvin, ¿qué haces? Le sumas 273 y esto te da 637,4 Kelvin, que es el valor que tienes acá. Tú opéralo matemáticamente en tu calculadora. Este es el valor, ¿ya? Entonces, cuando tú calientas acá, como esto está abierto, ¿qué va a ocurrir? El calor que tú le das provoca que parte del gas salga del recipiente. Acá está el gas que está saliendo, mira. Ahí está el gas que está saliendo, ¿ya? Entonces, del gas que tú tenías acá, una parte salió y una parte se quedó. Si yo tenía 10 gramos y salieron 2 gramos, ¿cuánto me queda? Habla. Si yo tenía 10 gramos y salieron 2 gramos, ¿cuánto me queda? 8, obvio. Si tenía 100 gramos y salieron 30 gramos, ¿cuánto me queda? Excelente, ¿sí? Esa es la lógica, ¿no? O sea, mi masa acá, la masa que yo tenga aquí, es lo que me está quedando más lo que se fue. Así de fácil. O sea, lo que yo tengo aquí es lo que tuve acá más lo que se fue. ¿Ya? Pero, ojo, ¿qué te pide el ejercicio? El ejercicio te dice, tú quieres hallar cuál es la fracción de masa de aire que es desplazado, o sea, esta fracción o esta masa desplazada respecto a la masa inicial. O sea, yo quiero saber cuál es la relación entre esta masa que es desplazada con respecto a esta masa inicial. O sea, en otras palabras, lo que me pide el ejercicio es divide esto entre esto, ¿ya? Pero tengo una pregunta. ¿Esto de acá es igual, esto menos esto, sí o no? ¿Sí? ¿O me equivoco? Pregunta. ¿Esta masa que escapa es la masa inicial menos la masa final, sí o no? Habla, ¿sí o no? Hace un rato me has dicho, si esto es 10 gramos y esto es 2 gramos, ¿cuánto vale esto? 8 gramos, ¿cierto? Si esto es 100 gramos y esto es 30 gramos, ¿cuánto vale esto? 70. O sea, para calcular esto, ¿yo qué hago? Resto el menos el y me da el de acá. O sea, la masa del gas que escapa es la diferencia entre la masa inicial menos la masa final. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, me sirve para lo siguiente.
Porque si yo analizo, de acuerdo a la ecuación de estado, ¿ya? El número de moles es PB entre RT. P por B entre RT, el número de moles. Pero el número de moles iniciales, ¿a qué será igual? La masa inicial entre el peso molecular es igual a P por B entre R por la temperatura inicial. ¿Qué estoy haciendo acá? Mira, lo que yo estoy haciendo es el peso molecular que estaba dividiendo lo paso multiplicando. La presión es esta presión. El volumen es este volumen. R es una constante y T sub 0 es la temperatura inicial, que en este caso vale 288 K. ¿Ya? Y el peso molecular es el peso molecular del gas que está acá. Profe, es aire. Tú no sabes si es aire. Tú simplemente pones un peso molecular. No te están diciendo más nada. ¿Ya? Ahora, luego. Y además te dice que el proceso es isobárico, o sea, la presión es constante, ¿no? La masa final. ¿Cuál es la masa final que me queda acá? Igual. Presión por volumen es la misma presión, el mismo volumen, entre R por la temperatura final. ¿Cuánto vale la temperatura final? 637.4. Y eso multiplicado por el peso molecular. Profe, ¿es el mismo o es otro? Es el mismo, porque estamos hablando del mismo gas que está aquí en el interior. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la relación de la masa del aire que es desplazado respecto a la inicial, yo lo que tendría que hacer es que la masa que escapa entre la masa inicial es esta masa que escapa, la diferencia entre lo inicial menos el final, entre la masa inicial. ¿Sí? O sea, la diferencia entre esto y esto es lo que se fue. Acá está. Y la masa inicial es lo de acá. Entonces, para poder hallar tu respuesta, lo que tú podrías hacer es lo siguiente. ¿Cuánto vale esta masa inicial? Todo esto. Acá está, mira. ¿Cuánto vale esta masa final? Todo esto. Acá está. ¿Cuánto es la masa inicial? Nuevamente se repite todo lo de acá. ¿Qué puedes hacer? P por B entre R y el peso molecular, incluso todo se va. Todo se va. P por B entre R, todo se va. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar que 1 sobre la temperatura inicial menos 1 sobre la temperatura final es igual a 1 sobre T sub 0. Es lo único que te está quedando. ¿Ya? Cuando terminas de resolver esto, mira, ve, esto y esto ¿cómo son? Iguales, ¿cierto? Entonces, si tú divides L entre L, ¿te da cuánto? 1. Y cuando divides L entre L, por ley de medios y extremos, T sub 0 va arriba y T final queda aquí abajo. Entonces, vas a tener lo siguiente, que la relación entre la masa E, la masa que escapa, y la masa inicial es 1 menos T sub 0 sobre T final. ¿Cuánto vale T sub 0? T sub 0 vale 288. ¿Cuánto vale T final? 637,4. Ya tengo este valor, lo operas, le restas de 1 y te da lo que tú necesitas. ¿Cuánto te sale como respuesta? La letra B. Claro, 0,55. Excelente. Mira, esto incluso tú ya lo pudiste haber hecho desde acá, ¿no? O sea, eso ya depende de tu habilidad matemática. Yo estoy haciendo esto porque quiero que veas cada uno de estos puntos. Pero en realidad, si tú eres muy hábil en la matemática, desde ya te das cuenta que desde aquí ya puedes hacer el cambio. Porque M sub 0 sobre M sub 0 es el 1 que está acá. Y lo único que te queda es relacionar la masa final entre la masa inicial. Y cuando haces eso, incluso se hace mucho más fácil el ejercicio. Yo lo he avanzado de esta manera porque quiero que te des cuenta de cada una de las secuencias. ¿Ya? Entonces, alternativa sería la letra B. Esa es tu respuesta. Siguiente pregunta. Calcula el porcentaje de masa de hidrógeno contenido en un recipiente de 8 litros de capacidad que también contiene oxígeno a 27 grados Celsius y 1,2 atmósferas, sabiendo que el oxígeno constituye el 20% de la composición molar de la mezcla. Porcentaje en masa del hidrógeno contenido en un recipiente. Bueno, lo que nos convendría siempre es plantear el ejercicio, ¿ya? Tengo ahí ese recipiente. Cuando yo tengo este recipiente, ¿ya? Me dicen lo siguiente, que yo voy a tener la composición molar del oxígeno, que es el 20%. Entonces significa que la fracción molar del oxígeno vale 0,2. Por lo tanto, la fracción molar del hidrógeno vale 0,8. Pero tú acuérdate que la relación de moles es la relación de presiones y es la relación de volúmenes. O sea, voy a lo siguiente. Si a mí me dicen que la fracción molar del oxígeno es 0,2 y la fracción molar del hidrógeno es 0,8, significa que las moles del oxígeno es a las moles del hidrógeno como 2 es a 8 o como 1 es a 4. O sea, en otras palabras,
si el número de moles de él es N, el número de moles de él, ¿cuánto será? Te creo. Si el número de moles de él es N de nada, ¿cuánto será el número de moles de él? Están en la relación de 1 a 4. Si de él vale N, el número de moles del hidrógeno, ¿cuánto valdrá? 4N, ¿ya? Pero, ¿qué te pide el ejercicio? ¿Ya? El ejercicio te dice, determina el porcentaje en masa del hidrógeno. O sea, él me importa, ¿ya? Él es el que me importa. Quiero saber su porcentaje en masa, no lo sé. Bueno, entonces debe haber una masa y yo no sé qué masa hay, ¿ya? Pero yo puedo tomar de referencia 100 gramos. Y si él es M, la masa del oxígeno será 100 menos M. Profe, ¿se puede? Sí, porque si te piden porcentaje en masa, significa que no está definido. El porcentaje en masa va a depender de lo que tú quieras tomar como referencia. ¿Por qué, profe, entonces hace esto? Porque si yo hallo M, directamente hay el porcentaje en masa. Si esto me sale 10 gramos de 100 gramos es el 10%. Si esto me sale 15 gramos de 100 gramos es el 15%. Entonces, con él directamente yo ya calculo el porcentaje en masa. El peso molecular del oxígeno vale 32 y el peso molecular del hidrógeno vale 2. ¿Ya? Ahora, chicos, la relación entre las moles de él, ¿ya? Las moles de hidrógeno y las moles de oxígeno es la relación de 2 a 8 o de 8 a 2, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Las moles de él es a las moles de él, como 8 es a 2, como 4 es a 1, o como la relación de él entre él es de 1 a 4. Yo lo que estoy haciendo es arriba colocando el hidrógeno y abajo colocando el oxígeno porque me conviene, porque el hidrógeno es lo que yo quiero obtener como respuesta. Entonces, las moles del hidrógeno es a las moles del oxígeno, como 8 es a 2, por eso está esto acá. Y esas moles del hidrógeno, ¿qué es igual? La masa del hidrógeno entre su peso molecular. ¿Cuánto vale la masa del hidrógeno? M. ¿Cuánto vale su peso molecular? 2. Las moles del oxígeno, su masa entre su peso molecular. La masa del oxígeno, 100 menos M. El peso molecular del oxígeno, 32. Y eso está en la relación de 8 a 2. Opero matemáticamente y ¿qué te va a quedar? Chin, chin, se va, ¿cierto? Te va a quedar 4 es a 1. Esto por ley de medios y extremos, 32 entre 2 me da 16 entre 100 menos M. Sigues operando cuarta, aquí te queda 4M es igual a 100 menos M. Y despejando de ahí, M te queda 20. Si M es igual a 20, ¿tengo mi respuesta o no tengo mi respuesta? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto sería el porcentaje de hidrógeno? El 20%. Alternativa, entonces, sería la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? En un recipiente de 11 litros, se introducen masas iguales de nitrógeno y metano. Calcula la masa total introducida, ¿ya? Si a 27 grados Celsius el recipiente tiene una presión de 6 atmósferas. Ya, importante. Miren, chicos. ¿Qué hago para hallar mi respuesta? Si tengo presión, volumen y temperatura, ¿qué puedo hallar? Si tengo presión, volumen y temperatura, ¿qué puedo hallar? Te creo. Excelente, claro. Si tiene presión, volumen y temperatura, hallas el número de moles. Entonces, vamos por ahí, ¿ya? Puedo hallar el número de moles. Pero, tenemos aquí lo siguiente, ¿ya? Que las moles del nitrógeno y las moles del metano corresponden a puntos en los cuales sus masas son iguales. La masa del metano le llamo M y la masa del nitrógeno le llamo M, ¿ya? Al final, si me piden la masa total, va a ser esto más esto. Pero, ¿yo para qué quiero M? Porque mira, si analizamos el ejercicio, ¿ya? El número de moles que me dijiste que vamos a hallar es P por B entre RT, que lo tengo de dato. Pero ese número de moles también es la masa total del sistema, que sería 2M, entre el peso molecular del sistema. ¿Y cuál es el peso molecular del sistema? ¿Esto más esto? No. Tú acuérdate que el peso molecular de una mezcla es el peso molecular promedio o aparente. Entonces, ¿cómo lo calculas? Lo calculas de esta manera. El número de moles totales es el número de moles de nitrógeno más el número de moles de metano. Profe, ¿y la formulita esa que usted dijo de que fracción molar? Sí, también si quieres, pero te vas a demorar más. Yo te recomiendo esto, mira, ve. El número de moles totales es las moles de nitrógeno más las moles del metano.
Número de moles totales viene a ser la masa total entre el peso molecular de la mezcla. ¿Cuánto es la masa total? 2m. Y el peso molecular de la mezcla, no sé, justo lo que quiero hallar. El número de moles de nitrógeno, su masa entre 28. Número de moles del metano, su masa entre 16. M se va. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar que 16, 28 y divides acá, ¿no? ¿Sí? Despejas y te sale el peso molecular aparente. ¿Cuánto te sale el peso molecular aparente? 20,36. Como ya tengo el peso molecular aparente, entonces ahora sí ya puedo hacer mi cálculo. ¿Qué es lo que digo? Mira, ve, la masa del sistema, o sea, esto de acá, es igual, presión por volumen, 6 por 11, entre R por T, entre 300 por 0,082. Y esto de acá multiplicado por el peso molecular. Y el peso molecular es lo que acabamos de hallar acá, 20,36. Opéralo y vas a ver, te va a dar 20,36. Sacas la masa y tu masa te va a salir 54,63 gramos. Que en principio es esto de acá, ¿no? Marcarías como respuesta la letra B. Esa es tu respuesta, ¿ya? Y bueno, casi se nos va el tiempo. Nos queda para poder hacer un ejercicio de difusión y efusión gaseosa. Rapidito, chicos. Encuentren las siguientes alternativas de pares de sustancias gaseosas. Se cumple que la velocidad de uno de ellos es el doble de la del otro a las mismas condiciones, ¿ya? Entonces, tienes bloques de gases. Y yo quiero que la velocidad de uno sea el doble de la velocidad del otro. Y tengo esta relación. Entonces, para que se cumpla que una velocidad es el doble de la otra, debo hallar la relación entre pesos moleculares. Chin se va el B, raíz, y esto te queda que es un 4. Entonces, la masa molecular de B debe ser 4 veces el peso molecular de A. Debo buscar aquella pareja en donde el peso molecular de uno sea 4 veces el peso molecular del otro. ¿Y eso dónde se da? En la alternativa D. Esa sería tu respuesta.